Efesios capítulo 1 del versículo 17 al 23. ¿Lo encontró? Yo le invito a que usted ore conmigo, por favor. Padre, muchas gracias porque nos permites estar juntos. Gracias porque nos permites, Señor, reunirnos con libertad en este lugar. Gracias por ver a los hermanos y a las hermanas que hoy día vemos. Gracias por ver a los niños, a los hijos de nuestros hermanos que hoy día están acá. Gracias también por nuestros hermanos que no están. Te pedimos que los guardes en sus trabajos. A Marco, a Ronnie. Guárdalos, Señor, durante toda la faena, durante todo el día. Guíalos, fortalécelos. Bendice a nuestros hermanos que están conectados ahora, allá en Colombia, en San Pedro, en Curanilahue, en Talcahuano, en Santiago, en Puerto Montt. Bendícelos, Señor. Bendice a nuestros hermanos que estén conectados allá en Colombia. Que tu gracia sea abundante para con ellos. Y a los que estamos acá, Señor, alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Corra todo velo de tinieblas. Háblenos, Señor, por su palabra. Háblenos en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Señor, hemos orado, te hemos adorado con nuestras oraciones, te hemos exaltado con nuestras palabras. Hemos leído hoy día tu palabra bastante, Señor. Hemos comenzado la reunión en tu nombre para adorarte y queremos ahora, Señor, prestar mucha atención a tu voz. No queremos estar aquí distraídos, desconcentrados. Señor, líbranos. Y cuando oro así, Señor, es porque en mi función, en mi rol de supervisor de la iglesia, veo distracción, veo, Señor, cómo fácilmente descuidamos algo que es tan importante como la reunión. Yo te pido que permitas que nuestros corazones estén totalmente compenetrados contigo, estén totalmente apercibidos a tu palabra, estemos atentos en nuestro espíritu, Señor. Quita de nuestra mente ahora todo tipo de preocupación para que podamos oír tu voz con claridad. Usa, Señor, la torpeza de mi boca, usa, Señor, la torpeza de mi mente, usa la fuerza de mi garganta, Señor, usa mis neuronas, usa lo que está en mi mente para proclamar con denuedo el Evangelio y para que pueda haber revelación de Cristo en nuestra reunión. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermano Juvencio, ¿puede llevarla al hospital? 7 al 23. ¿Salió ya o no? Ya. Efesios capítulo 1, verso 17 al 23. Para los que toman nota, anoten ahí, conocer a Cristo por revelación. ¿Ya? Vamos a hablar un poco de eso, de lo que significa conocer a Cristo por revelación. Leo lo que la palabra del Señor dice. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo? Escuchen, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bien, hermanos, el título de lo que vamos a compartir es Conocer a Cristo por revelación. Fuimos llamados de tinieblas a luz, fuimos arrastrados de tinieblas a luz con una sola finalidad,
Usted no fue sacado de tinieblas a luz para ser salvo. Usted no fue sacada de tinieblas a luz para ir al cielo y ser liberado del infierno. Aunque eso es una realidad, esas cosas pasaron. Fuimos salvos, fuimos liberados del infierno, fuimos liberados de la ira de Dios y consecuentemente o consiguientemente vamos a ir al cielo. Eso es verdad. Pero la razón por que usted y yo fuimos sacados de tinieblas a la luz es para conocer a Jesucristo. Es para conocer al Padre, porque el que conoce a Jesucristo conoce al Padre. Jesús dijo que el que lo conocía a Él, el que lo podía ver a Él, iba a ver al Padre. Nadie puede tener conocimiento de Dios Padre si no tiene conocimiento, hermano, si no tiene conocimiento de Cristo. Nadie puede conocer al Padre, al Dios de los cielos, sino solo y únicamente a través de Cristo. Pero, hermanos, usted va a ir y va a estar oyendo a predicadores y va a estar oyendo a gente que enseña que nosotros podemos conocer a Cristo por el simple estudio de la Biblia. Y eso no es así. Ahora, ¿la Biblia revela a Cristo? Sí. Sí. ¿La Biblia es la palabra de Dios? Sí. ¿La Biblia es la revelación de Dios? Sí. En la Biblia encontramos revelada la persona de Cristo y el carácter de Cristo y la naturaleza de Cristo. Sí. ¿La Biblia revela el Evangelio de Cristo? Correcto, sí. Pero el simple estudio de la Biblia, la simple dedicación sistemática a leer la Biblia, no permite que yo conozca desde mi intelecto a Cristo. Amados, yo no puedo conocer a Cristo desde mi intelecto o desde mi preparación académica. Porque algunos que dicen, no, yo voy a estudiar teología para conocer mejor al Señor. Yo voy a estudiar hermenéutica para conocer mejor al Señor. Y yo pregunto, ¿y qué pasa con el hermano que no sabe leer? ¿Y qué pasa con el hermano o la hermana que nunca fue a la escuela? Y tenemos mucha gente así, y en los siglos pasados miles de cristianos no sabían leer. Si conocer a Cristo depende de mi intelecto, hermanos, si conocer a Cristo depende de mi preparación académica, si conocer a Cristo depende de cuánto yo trato de saber de Él, estamos en un problema. Según el texto de Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, esto es algo que tiene que hacer Dios, el Padre, os dé, escuchen, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hermanos, cuando hablamos del cristianismo bíblico, ustedes saben que el cristianismo como movimiento no es lo que Cristo vino a establecer. Cristo no vino a establecer un movimiento llamado cristianismo. El libro de Mateo nos enseña que Cristo vino a establecer su reino en esta tierra. Eso vino a establecer. Hermanos, el reino no lo establezco yo ni usted. Usted y yo como iglesia, lo que tenemos, nuestra responsabilidad ante Dios es extender el reino. Pero el reino lo estableció Cristo y lo sigue estableciendo Cristo. Pero Él no vino a establecer un movimiento llamado cristianismo. ¿De acuerdo? Pero si pudiésemos hablar de cristianismo, vamos a tener que hablar del cristianismo bíblico. Y el cristianismo, si alguien me pregunta a mí, hermano, ¿en qué consiste el cristianismo bíblico? El cristianismo bíblico consiste en conocer a Cristo. Nada más. Cualquier otra cosa que nosotros hagamos que no sea conocer a Cristo es perder tiempo y es salirnos totalmente del propósito eterno de Dios. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Ser formados a la imagen de Cristo. Y para ser formado a la imagen de Cristo yo necesito conocer a Cristo. ¿De acuerdo? Entonces el cristianismo bíblico es conocer a Cristo. Pero no podemos conocer a Cristo por medio de la sapiencia humana. Hermanas, no podemos conocer a Cristo por medio de la intelectualidad y no podemos conocer a Cristo por medio de la preparación académica. Hermanos, si la persona que enseña el Evangelio, por muy capacitado que esté y por muy diestro que sea en la enseñanza, y usted conoce a Cristo, usted no está conociendo a Cristo porque el hermano que enseña es diestro en la enseñanza. ¿De acuerdo? Se conoce a Cristo solo, según lo que estamos viendo acá, por algo que el Padre llama espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Es un espíritu que tiene que obrar en nosotros. Puntualmente, el Espíritu Santo de Dios es el que hace esta obra. ¿Y cuál es la obra que hace?
produce en nosotros sabiduría y revelación para conocer en términos espirituales a Cristo, para conocer en términos espirituales la mente de Cristo, el corazón de Cristo y cómo Cristo piensa. Oiga las cosas que voy a decir. Cuando nos referimos al espíritu de revelación, o al espíritu de sabiduría y revelación, o cuando nos referimos a la revelación misma, hermanos, nos estamos refiriendo a la revelación, escuche, de Dios en el hombre. No a la revelación que el hombre alcanza en la búsqueda de Dios. ¿Logra ver la diferencia? Porque si yo estoy alcanzando conocer a Dios, eso es conocimiento. Y eso es conocimiento intelectual. Y 1 Corintios dice que el conocimiento envanece, me vuelve vacío, produce vacuidad dentro de mí. Entonces, cuando hablamos de revelación, es la revelación de Dios en el hombre. No soy yo alcanzando la revelación de Dios, es Dios alcanzándonos a nosotros con su verdad por medio de su Espíritu. Y no somos nosotros alcanzando la verdad de Dios. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Cuando hablamos de revelación del Evangelio, cuando hablamos de revelación de Cristo, cuando usted dice, yo conozco a Cristo por revelación, usted tiene que entender que ese conocimiento de Cristo no es el resultado de su esfuerzo. Y en esto nosotros nos separamos de un montón de grupos que predican a Cristo. Porque la mayoría te va a decir que hay que leer la Biblia, que hay que estudiar la Biblia, que hay que memorizar la Biblia y que hay que aprender la Biblia. Y está bien, todos hay que hacerlo. Hay que hacerlo. De eso la misma palabra de Dios nos exhorta a leer la Escritura, a escudriñar la Escritura, a memorizar la Escritura. Sí hay que hacerlo, hermano. Sí hay que hacerlo. Pero lo que no podemos hacer es pretender pensar que por hacer estas cosas que son una acción humanista, una acción mía, una acción que procede de mí, yo voy a conocer a Dios. El conocimiento que usted y yo tenemos que tener de Cristo tiene que ser dado por la revelación. ¿Y qué es lo que es la revelación? Es Dios alcanzándonos con su verdad. Para los que toman nota, anoten eso. Es Dios alcanzándonos con su verdad y no yo alcanzando, no yo tomando, no yo yendo a la verdad de Dios. Es Dios alcanzándonos con su verdad. La revelación, hermanos y hermanas, no es el fruto de nuestra dedicación. El hermano tiene más revelación porque se dedica más. Eso es falso. La hermana tiene más revelación de Cristo porque le dedica más tiempo a leer la Biblia. Qué bueno que la hermana le dedica harto tiempo a leer la Biblia, pero la revelación no es el resultado de eso. ¿De acuerdo? La revelación no es el fruto de mi dedicación, no es el resultado de mi consagración. La revelación no es el fruto de mi búsqueda de las cosas de Dios. La revelación, hermano, es el propósito, voluntad o palabra de Dios manifestada a mí. Cuando hablamos de revelación, hermanos, hablamos de Dios dándose a conocer. Es diferente a nuestras relaciones. Supongamos que yo no conozco a Rebeca y la quiero conocer. Entonces yo pregunto, hermana Marna, ¿usted conoce a la señorita que está allá atrás? Sí, se llama Rebeca. Ya. Para conocerla yo me voy a acercar a Rebeca. Y le voy a decir, hola señorita, ¿cómo está usted? ¿Cómo se llama? Rebeca, mire, yo soy Víctor, un gusto conocerla. Y vamos a entablar una conversación y que nos va a permitir irnos conociendo. Pero en esta relación Víctor-Rebeca, Víctor se acerca a Rebeca. Y está bien. Pero la relación con Dios no es así. El hombre no tiene acceso al corazón de Dios. El hombre no tiene acceso a la mente de Dios. Hermano, la única forma, iglesia querida, escuchen, la única forma que usted y yo conozcamos a Cristo es por revelación. Pero la revelación es Dios manifestando su voluntad y su palabra a mí. Es Dios manifestándose, es Dios hablándome, es Dios dándose a conocer, no yo tratando de entenderlo. La revelación de Cristo viene a nuestra vida. Viene una persona que está en tinieblas, la revelación de Cristo alumbra el entendimiento de esa persona que está en tinieblas.
La revelación de Cristo le provee fe a esa persona que está en tinieblas y la revelación de Cristo arrastra a esa persona de tinieblas a luz. Si usted me escuchó bien, esa persona que está en tinieblas fue todo el tiempo un receptor y nunca fue el que generó el movimiento. Vino la revelación corrió los velos de tinieblas, la revelación abrió los ojos del entendimiento, la revelación proveyó la fe para creer, la revelación proveyó arrepentimiento y la misma revelación del Evangelio arrastró al hombre de tinieblas a luz. Por eso es que decimos que la salvación de comienzo a fin es obra de Cristo, donde nuestra única interacción es, o nuestra única participación es creer por una fe que Dios me da, ¿cierto? Y recibir por una fe que Dios me da. Eso es revelación. Cuando un hombre se convierte, cuando una mujer se convierte, se supone que ha recibido revelación, pero lo que ha recibido es una revelación inicial. Por tanto, se da por sentado que la persona convertida tendrá una relación íntima y real con Cristo de ahí en adelante. Pero lo que recibió es una revelación inicial que le permitió conocer a Cristo inicialmente. Pero ahora ese hombre que es cristiano, esa mujer que ahora es cristiana, necesita seguir conociendo a Cristo. Y para seguir conociendo a Cristo necesita el mismo espíritu de sabiduría y revelación. Amados, nosotros no hay, entendámoslo, hoy día yo no voy a predicar largo, quería compartir una idea que es esta. Nosotros somos parte de la iglesia porque fuimos sacados de tinieblas a luz para conocer a Cristo. Pero a Cristo no lo puedo conocer sino según el diseño de Dios. Y Dios ya diseñó, escuche, ya diseñó que a Cristo se va a conocer solamente por revelación. No hay otra forma de conocer a Cristo, solamente por revelación. Esta comunión que usted ahora tiene con Jesús es una comunión, hermano, hermana, personal. Pero es personal porque usted ha recibido revelación personal de Dios. Dios no se revela a países. Dios no se revela a naciones. Dios no se revela a pueblos. Dios no se revela a familias. Dios se revela a usted. Y la revelación es personal. Por eso es que la salvación es personal. Porque Dios, aunque es un Dios universal, al mismo tiempo es un Dios personal. ¿Ya? Y por eso es que tu relación con Cristo es una relación personal con Cristo que está fundamentada sobre la revelación que el propio Cristo te va dando de quién es Él, de cómo Él piensa, de cuál es su carácter, de cuál es su naturaleza, de qué es lo que Él quiere. En definitiva, de su voluntad. Esta comunión con Jesús es personal y tiene que ser, hermano, hermana, tiene que ser una comunión creciente. No puede ser que después de 5 años que yo conozca al Señor, ahora yo no lo quiera conocer. No, yo tengo que conocer al Señor con una revelación inicial, pero tengo que seguir queriendo conocer al Señor y después de 40 años siguiendo a Cristo, yo tengo que tener más anhelo de conocer al Señor porque llevo 40 años conociendo al Señor por revelación y estoy maravillado de todo lo que yo conozco al Señor sin ningún esfuerzo mío. Entonces la revelación tiene que ser creciente hasta llegar a un punto de madurez. Uno de los problemas que tenemos como iglesia, y no me refiero solo a nosotros, sino que a la iglesia en general, es la inmadurez. Muchos de los problemas con que lidian los dirigentes de las iglesias, muchos de los problemas con que lidian los pastores en las iglesias es con la inmadurez de la gente. Y la inmadurez está íntimamente relacionada con la falta de revelación. ¿Falta de revelación de qué? De Cristo. Porque cuando yo voy conociendo a Cristo por revelación, esa revelación, ese conocimiento de Cristo, hermanos, no es un conocimiento intelectual. Es un conocimiento que, claro, se procesa en mi mente, se procesa con códigos mentales, y yo tengo que hacer una descodificación mental
Por eso que existen los predicadores, los que enseñan Biblia, para que me ayuden a entender esta revelación. Pero cuando es revelación, hermanos, hermanas, cuando es revelación, la revelación entra y captura, atrapa mi ser, atrapa mi existencia, atrapa mi naturaleza, y Cristo, hermanos, se vuelve dentro de mí carne y sangre. Y eso hace que en mi vida la naturaleza de Cristo se exprese, la vida de Cristo se exprese. Y si se expresa más de Cristo y menos de mí, eso es madurez. ¿Está oyendo? Pero la madurez no va a llegar si no estoy expuesto a una revelación permanente. Y la revelación permanente es solamente una manifestación de la obra de Cristo en mi vida. Entonces, hermano, por favor, la revelación es Dios dándose a conocer, es Dios manifestándose, es Dios revelándose. No soy yo tratando de entender a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Esta revelación debe madurar en el tiempo y en la medida de su entendimiento con la persona de Cristo. Así el cristiano irá recibiendo más revelación, la que a su vez producirá más cambios de vida, creciendo el cristiano día a día, siendo formado a la imagen de Cristo. Pero hermanos, es categórico esto. Si no es por revelación, no se puede conocer a Cristo. ¿Sabe lo que vamos a hacer? Vamos a hacer gente, y hoy día hay un movimiento que se llama el neocalvinismo, ¿ya? Que no es el calvinismo de la Reforma de 500 años atrás. Están los conceptos calvinistas, están los principios de la gracia, están las 5 solas de las que ellos hablan, está la doctrina Tulip de la que ellos hablan, pero se le han incorporado algunos elementos y por eso se habla de neocalvinismo. Y el neocalvinismo lo que sienta su base sobre un conocimiento intelectual, sobre saber Biblia, sobre leer la Biblia, sobre escudriñar la Biblia. De hecho, hermanos, ellos te hablan de la predicación. Hay varios tipos de predicación. Está la predicación textual, está la predicación temática y está la predicación expositiva. Y ellos vienen y dicen que solamente la predicación expositiva es la que va a revelar a Cristo. Hermano, eso no es así. Cristo se va a revelar a través de la predicación expositiva, que es la que estoy haciendo yo hoy día. Pero también Cristo se va a revelar a través de la exposición temática. O Cristo se puede revelar a través de las sencillas frases de un campesino que cree en Cristo con fe. Es importante entender que la revelación no es el resultado de mis recursos que me permiten entender a Dios. Dios no es un insecto que yo pongo debajo del microscopio para estudiarlo. Dios es el ser más extraordinario que existe y lo que yo conozca de Él se va a deber solamente a lo que Él quiera manifestarse a su vida. ¿Se acuerda cuando decía Deuteronomio en unas predicaciones de atrás, conoce que tu Dios es fiel? Él está diciendo, conóceme. Yo quiero que me conozcas, por lo tanto yo te voy a revelar un rasgo mío, un atributo mío, una perfección mía, la fidelidad de Dios. Conóceme que soy fiel. Pero hermanos, si Dios no quiere que tú lo conozcas, tú no lo vas a conocer. Lo bueno es que Él sí quiere. El que más interesado en que yo conozca al Señor es el mismo Señor. Cuando hablamos de revelación, hermanos, hablamos del conocimiento sobrenatural de Cristo, que nos afecta aquí, ahora, hermanos, y que nos transforma aquí, ahora. Entonces, revelación es una intervención de Dios en tu vida. ¿Me está escuchando? Es una intervención de Dios en tu vida. Es una intervención del Espíritu Santo de Dios que viene a prepararnos y viene a insertar dentro de nosotros el pensamiento de Dios. Revelación es Dios poniendo su pensamiento dentro de nosotros. Revelación es Dios metiendo el carácter de Cristo dentro de nosotros. Es un acto sobrenatural. Él te capacita para entender lo que Dios quiere que entiendas. ¿Me escuchó eso? Él, Cristo mismo, te capacita para que tú entiendas lo que Él quiere que tú entiendas. Por contrario, o como paradoja,
el esfuerzo humano, el sacrificio humano, la dedicación humana que usted y yo podamos realizar, nacen en el hombre y en la búsqueda del hombre de las cosas de Dios. Pero revelación no es eso. Revelación es Dios insertando su pensamiento dentro de ti. Hermanos, Dios consideró algo. Dios tomó un diseño. Y es importante lo que yo le voy a decir porque probablemente usted de repente, me imagino, si usted anda desenchufada o desenchufado, me imagino que oír de la cruz tanto le aburre. Me imagino que de repente oír de Cristo le complica. De hecho, otros que nos oyen, la crítica que nos hacen es, ¿y por qué ahí no se habla del Espíritu Santo? Cuando ustedes saben que hablamos. ¿Por qué nos habla del Padre? Cuando ustedes saben que hablamos. ¿Por qué nos habla del Dios Trino? Cuando ustedes saben que creemos en el Dios Trino y hablamos del Dios Trino y Dios nos ha dado entendimiento del Dios Trino. Pero centramos toda la predicación en Cristo y en su cruz porque así lo diseñó Dios. ¿Por qué? Hay una razón, escuche. Porque el Evangelio de la cruz, el Evangelio de Cristo crucificado, es la llave que abre la compuerta de la revelación de Dios. O sea, estamos diciendo que para conocer a Cristo, ¿qué necesitamos? Revelación. Y Dios diseñó que es la predicación de la cruz, es la predicación de Cristo crucificado, muerto y resucitado. Eso es la llave que va a abrir la compuerta de la revelación. Si dejamos de predicar a Cristo, se cierra la revelación y dejamos de conocer a Dios. ¿Entiende? Por eso que no podemos, por eso que la predicación tiene que ser cristocéntrica. Tiene que ser cristocéntrica. El Evangelio es la llave que abre la compuerta de la eternidad, de la revelación, para que lo que es de Dios sea verdaderamente manifestado, sea verdaderamente revelado y sea verdaderamente conocido por cada uno de nosotros. Si dejamos de predicar el Evangelio, se acaba la revelación. Yo necesito que lo entiendan. Si dejamos de predicar la cruz, se acaba la revelación. Hermanos, conversábamos con Ricardo antes que comenzara la reunión. Hay mucha gente predicando Biblia. Biblia. Está bien. Pero no nos mandaron a predicar la Biblia. Nos mandaron a predicar a Cristo, muerto y resucitado. Y es el Cristo revelado que nos va a revelar la Biblia. ¿Entiende? Es el Cristo revelado que me va a revelar a Cristo en Génesis, a Cristo en Éxodo, a Cristo en Primera y Segunda de Crónicas. Es el Cristo crucificado, manifestado en mi vida por revelación, que me va a revelar lo que dice Job. Hermano, hay gente que solamente habla de Job, y nunca jamás aparece Cristo en el mensaje. Entonces alguien me puede decir, pero está hablando de Cristo, está hablando de la Biblia. Sí, está bien, pero tenemos que ser entendidos, necesitamos sabiduría. Y aquí Pablo dice, cuando yo hago memoria de vosotros en mis oraciones, le pido al Señor que Él les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. ¿Por qué pide esto Pablo? ¿Por qué mejor Pablo no pidió por dones? ¿O no pidió milagros? ¿O por qué no pidió que la iglesia creciera? ¿O por qué no pidió, Señor, permite que mis hermanos de Éfeso sacudan la ciudad de Éfeso y muchos se conviertan? ¿Por qué no pidió eso? Si estaba bueno pedir eso igual, pues. Y Pablo dice, no podemos perder el tiempo. Vamos a pedirle al Señor espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque no podemos perder de vista que fuimos sacados de tinieblas a luz para conocer a Cristo. Y a Cristo no se conoce si no es por revelación. ¿Está entendiendo? Es súper importante lo que estoy diciendo, hermanos, para nuestra vida en Cristo. El apóstol Pablo es un buen ejemplo, ya que él estaba muy bien preparado intelectualmente,
Toda su congregación, perdón, toda su preparación académica, de nada le sirvió cuando necesitó la revelación espiritual. El verdadero conocimiento que Pablo tenía venía del cielo y no de su preparación académica. Hermanos, Pablo era teológicamente fariseo de fariseos, o sea, era de un alto rango académico en cuanto a la teología. Era muy preparado. De hecho, era tan preparado como algunos de los mejores decanos de hoy día, de esta época. Era un tipo altamente preparado, pero él entendió por el camino en su vida cristiana que era imposible conocer a Cristo si no era por revelación. Por eso es que él dice, todo lo que yo tengo, mi preparación académica, mi doble nacionalidad, lo que yo soy, mi experiencia de vida, todo lo tengo por basura. ¿Por qué? Para ver si logro conocer a Cristo, porque lo más importante es conocer a Cristo. Y ya entendí, dice Pablo, a Cristo se conoce solo por revelación. Otro apóstol, opuesto a Pablo. Pablo era altamente preparado en términos académicos. El otro era Pedro, que dice la Biblia que no tenía ninguna preparación académica y que nunca había ido a una escuela rabínica, y dice algo que es peor, que era del vulgo. O sea que era un pobre hombre que no sabía leer ni escribir. Lo único que hacía bien es el oficio que había aprendido de sus padres de niño, pescar. Era arrebatado, no tenía mucha cultura general, su lenguaje no era el mejor, era muy limitado, a diferencia de Pablo. Pero Pedro, su falta de formación que tenía, hermano, la falta de formación de Pedro no fue una limitante, porque Dios, escuche, para Dios no es una limitante la ignorancia del ser humano. ¿Me está escuchando? Hermano, ¿me está escuchando lo que estamos conversando? Dios no queda impactado cuando llega un máster en teología con diplomado en esto otro, y que el tipo además es sociólogo y además es abogado y además estudió medicina y puede ser una lumbrera entre nosotros, y Dios no queda impactado. Dios le dice, necesitas conocerme por revelación. Y cuando llega un estúpido como yo, Dios tampoco dice, eres demasiado estúpido, no me vas a poder conocer. Mi estupidez o la estupidez de Pedro, hermanos, no es una limitante para la revelación. O sea, Dios va a actuar siempre por el mismo canal. ¿Cuál es el mismo canal? La revelación, ya sea para el hermano que nosotros tenemos acá, hermanos que son universitarios, que tienen su preparación académica y obviamente tienen una capacidad académica superior a la de otros. Y gracias a Dios por esos hermanos que tenemos con preparación académica, ¿cierto? Pero tenemos otros hermanos como mi mamá, que tiene cuarto básico, que lee, escribe, suma, resta, multiplica y divide. Y mi mamá no hace más. Eso es todo lo que mi mamá hace. Esa es su preparación académica. Bueno, y tiene harta experiencia de vida y es buena para cocinar. Ya, y eso es todo. No es muy bueno el currículum, ¿cierto? Para este mundo. Pero si Dios se quiere revelar a ella, su ignorancia no es una limitante. Tenemos a Valentina, tenemos a Paula, tenemos a Yorkie, a Vanessa, a Nico, a todos los que han pasado por la universidad, que claro, académicamente son superiores a mí. Pero todo ese conocimiento y toda esa intelectualidad y toda esa preparación que ellos tienen para cumplir su función, su carrera en este mundo donde trabajan, Dios no dice, qué bueno, York, mira, contigo se me va a hacer fácil la cuestión. No. Dios dice, no, y capaz que Dios diga, vamos a tener problemas aquí porque entre medio está Platón, Aristóteles, que le metieron cuestiones a todos estos hermanos que fueron a la U. Y Dios dice, ya no importa, me voy a revelar igual a Pablo y me voy a revelar a Pedro. Yo decidí que fuese así. Yo esto lo encuentro extraordinario. Porque Dios deja fuera al que enseña. Me dice a mí, enseña, pero me deja fuera. Y te dice a ti, escucha, y también te deja fuera.
y hace toda la obra Él. Lo que yo no explique bien, Marlene, el Espíritu Santo se lo explica bien. Y lo que usted no entendió bien, el Espíritu Santo lo hace entender. Es tremendo, hermanos. Por revelación. A Cristo se conoce por revelación. No hay otra forma. ¿Estamos bien? Entonces la ignorancia de Pedro no es un obstáculo para que Dios haga su obra. Les recuerdo lo que dice Romanos 9:16. Miren lo que dice Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso la vida cristiana, hermanos, es un milagro sobrenatural. Porque no depende de ti, no depende de mí. Porque la vida cristiana proviene, hermano, de la intervención de Dios en la vida de un hombre. Si usted conoce algo al Señor, usted tiene conocimiento sobrenatural. Porque, hermanos, hay eruditos, hermanos, hay gente erudita, altamente capacitada. Hermanos, hay gente que tiene 3, 4, hoy día existe esa gente, 3, 4, 5, 6 títulos académicos, que tienen diplomados por todos lados y que dictan cátedras y ellos mismos han escrito las Biblias que dictan los términos en cómo el mundo tiene que conducirse. Y esa gente viene y dice, Dios no existe. Y Dios dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, Dios agarra a toda esa gente que son eruditos y que se le rinden honor y que son premios Nobel y premio aquí, premio allá y que tienen un CI de 169, 195, 193, 171 y todos fascinados con él. Y Dios dice, son necios. Y aparece otro grupito que suma 4 más 4 y le da 9. Y cuando corrige le da 7, pero nunca le da 8. Pero saben que Dios es real. Saben que se conoce a Dios por Cristo. Saben que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y Dios dice que son los sabios de la tierra. Esa es la lógica espiritual de Dios. Y va a ser siempre por revelación. Escuche. Quiero leer el versículo 20, 21, 22, 23 de nuevo, porque quiero explicarle por qué hablamos solo de Cristo. La cual operó, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde está sentado Cristo? Mire, primero en lugares celestiales, pero a su diestra significa en la misma autoridad de Dios, ¿correcto? Ya, pero mire, dice, sobre todo principado, ahí está Cristo. Y sobre toda autoridad, ahí está Cristo. ¿Está escuchando? Y sobre todo poder. Y sobre todo señorío. A ver, ¿está escuchando? ¿Dónde está Cristo? Primero, sentado ¿dónde? En lugares celestiales, allá arriba, en la gloria misma. ¿A la diestra de quién? ¿Qué significa eso? En la misma autoridad, ¿cierto? Ya, y después dice, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y sobre todo señorío. Escuche, y sobre todo nombre que se nombra. ¿Quién lo puso ahí? Dios. ¿A quién? Sobre todo nombre que se nombra. Y después dice, no solo en este siglo. Y después dice, y sometió todas las cosas, algunas cosas, todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por kefale, cabeza. Lo dio por agente gobernante. Escuche, lo dio por agente gobernante, por cabeza, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Escuche por favor esto, para que usted entienda por qué debemos predicar solo a Cristo. ¿Por qué debemos predicar solamente a Cristo crucificado, muerto y resucitado? ¿Por qué decimos frases como esta? Que en la cruz de Cristo, que esta es una
esta es una gráfica, este palito que tenemos aquí es una gráfica de la cruz de Cristo. Que en la cruz de Cristo nace y termina toda revelación. ¿Por qué decimos eso? Escuche. Porque fue la voluntad del Padre que todo pasara por Cristo. Lo puso ahí arriba. Sobre todo nombre que se nombra, sobre todas las cosas, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo señorío. Y lo dio por kefale, por agente gobernante a la iglesia. Fue voluntad del Padre que todo pasara por Cristo. No es capricho nuestro predicar a Cristo céntrico. No es una metodología humana. No tiene que ver con nosotros. Hermanos, el reino de Dios establecido lo establece Cristo y no nosotros. Debemos conocer a Cristo por revelación y Cristo por revelación nos revelará al Padre. Estamos en un problema hoy día en el siglo XXI. ¿Cuál es el problema? Que la iglesia en general, y hermanos, nos podría estar pasando a nosotros, pero la iglesia en general cayó en alejarse de Cristo. Se volvió a las fábulas de la autoayuda. Están toda la iglesia hablando de sanidad interior, de autoayuda, de autoconocerse. Hay un libro, hermanos, que es un bestseller que se ha vendido pero como pan caliente, que se llama así, Conociéndote a ti mismo para conocer al Señor. El título es una herejía y cada capítulo del libro es una herejía. Vale 18,000 pesos para comprar una herejía. Y es un bestseller, es un clásico. ¿Qué me dice eso a mí? Que la iglesia se alejó de Cristo. Mire, para que un cristiano esté leyendo un libro que dice, conociéndote a ti mismo para conocer a Cristo. Hermano, la única forma que yo tengo para conocerme a mí mismo es conocer a Cristo. Cuando yo conozco a Cristo, Cristo me revela la mugre que soy, la porquería que soy, lo miserable que soy y la necesidad que tengo de Cristo. Pero no es al revés. Entonces la iglesia se apartó del Señor y se apartó al autoconocimiento, a la motivación personal y se apartaron totalmente de Cristo y de la cruz. ¿Saben cuántas iglesias tienen esta cruz adelante? Y bonita. La de nosotros da pena. Oh, bonita, hay todo un luces, efecto, mármol, madera, linda. Y no conocen la cruz, no predican la cruz. Hablan de Esther, de Moisés, de Zacarías, de Nehemías. Hablan Biblia. Pero no están entendiendo el pacto eterno. No están entendiendo el pacto revelado. No están entendiendo el cáliz de del nuevo pacto. No están entendiendo que Cristo fue puesto por sobre todas las cosas y que Cristo va a revelar todo. Amén, iglesia. Aquellos que Dios levantó para apacentar la grey de Dios, los pastores de las iglesias, los dirigentes de las iglesias, debemos darle de comer a la iglesia de Dios, porque apacentar significa alimentar, ¿ya? Entonces los pastores, la función principal es alimentar. Debemos darle de comer a la iglesia de Dios solo a Cristo. ¿Quién tiene que comer la iglesia? Cristo. ¿Cuál tiene que ser la dieta de la iglesia? Cristo. Cristo por la mañana, Cristo al mediodía, Cristo en la tarde y Cristo en la noche y de colación Cristo. De hecho, los hermanos, los que se tienen que preocupar de la dieta de la iglesia son los dirigentes de la iglesia. Y los dirigentes, si no entienden esto, le van a dar de comer cualquier cosa a la iglesia. Y la iglesia solamente tiene que comer a Cristo. Amén. Debemos darle de comer a la iglesia de Dios solo a Cristo, para que la iglesia pueda identificar lo que es Cristo y lo que no es Cristo. Es el Evangelio revelado el que nos permite cuidar la iglesia del Señor. No puede ser de otra forma. Ahora escuche esto es determinante, escúchelo. Si Cristo no está, la iglesia no es edificada.
Si Cristo no está en el sermón, la iglesia no es edificada. Si Cristo no está en la alabanza, la iglesia no es edificada. Si Cristo no está en la enseñanza bíblica, en la ortodoxia y en la heterodoxia, si no está ahí, la iglesia no es edificada. Si Cristo no está, la iglesia no es edificada. Y Cristo solo puede estar por medio de la revelación del Evangelio. Escuche esto. Podemos predicar a Moisés, a Josué, a Esther, a Nehemías y a Abdías. Pero si hacemos eso, la iglesia no estará siendo edificada. ¿Me está escuchando? ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que la iglesia era edificada en Cristo y por Cristo. ¿Cuándo dijo eso? Yo voy a predicar de esto en otro momento, pero ¿cuándo dijo eso? Cuando le dijo a Pedro, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? Los católicos dicen el Papa, el primer Papa. No, ahí dice sobre esta Petra, sobre esta roca, sobre mí. ¿Qué va a hacer? Edificaré mi iglesia. Si Cristo no está, la iglesia no se edifica. ¿Está entendiendo? Si no se predica solo a Cristo, hermano, ¿cómo vamos a estar predicando? Imagínate que yo un día me pare aquí venciendo la ansiedad. Hermanos, los que toman nota, noten, venciendo la ansiedad. Hermanos, tomen nota, conduciéndonos rectamente. Hermanos, no. Yo no puedo empezar a vertir principios bíblicos porque los principios bíblicos se van a transformar en nuestras mentes, escuche, en leyes que no vamos a poder cumplir. Necesitamos revelación de los principios bíblicos. Y la revelación de los principios bíblicos la otorga Cristo crucificado, muerto y resucitado. Porque él mismo dijo que sobre esta roca, ¿quién es la roca? O sea, sobre Cristo edificaré mi iglesia. Entonces, si hablamos de Moisés, si hablamos de Josué, de Esther, de Nehemías y de Abdías, la iglesia no estará siendo edificada. La iglesia solo es edificada en Cristo y por Cristo. Cristo es el fundamento y Cristo es la edificación. Cristo construye. Podemos hablar de otros, pero ellos no son Cristo. Podemos hablar del gran Moisés o del corazón amigable de David o de la gran reina Esther, pero ellos no son Cristo. Cristo me tiene que revelar las páginas de la Biblia por medio del espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Voy terminando. La Biblia, hermanos, hermanas, la Biblia es la revelación completa de Dios al hombre. Acá. La Biblia es la revelación completa de Dios al hombre, pero su lectura o su estudio no implica que produzca necesariamente revelación para mí. Necesitamos estar expuestos al espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Dios ha establecido sus términos de cómo Él hace las cosas. Dios tendrá que hacerse oír. ¿Sabe? ¿Se acuerdan que le hablé de la ignorancia de mi madre en términos académicos? Y una vez, cuando mi hermana estaba bien, ella me llamó a mí porque había tenido una conversación con mi hermana. Y ella no quedó conforme con la conversación con mi hermana, entonces me llamó a mí y me contó la conversación. Y yo al oírla, yo dije, ya, yo sé lo que me va a decir. Y mi mamá me dice, Víctor, yo tengo cuarto humanidades. Yo apenas sé leer y escribir. Tu hermana es muy superior a mí. Y tú peor, pues, me dijo. ¿Quién se tiene que hacer entender? Me preguntó ella. Yo le dije, nosotros a usted. Sí, pues, hijo, me dijo.
usted tiene que hacer que yo entienda. Y su hermana también. Porque yo no tengo cómo, me dijo. Eso es sabiduría, ¿eh? Correcto. ¿Qué hace Dios? ¿Me ve a mí un estúpido de tomo y lomo? Y Él desciende de su grandeza, de su majestad, de todo el conocimiento pleno, cabal, completo que Él tiene, de un conocimiento exorbitante que Él tiene de todas las cosas. Y Él lo reduce a una cruz para que yo en mi estupidez lo entienda. Jesús cuando hablaba con sus discípulos decía, mira, un sembrador salió a sembrar, tiró la semilla aquí, aquí, aquí. ¿Para qué hacía esto? Para que su gente que lo seguía, que no eran académicos, que era gente de campo, que sabía de la siembra, de la semilla, lo entendieran. Amén. Dios ha establecido sus términos de cómo Él hace las cosas. Dios tendrá que hacerse oír y entender. Entrando en nuestra intimidad, atravesando todas nuestras capas cerebrales, pasando por sobre nuestra estupidez y llegando a nuestro corazón por medio de la revelación. La revelación llega cuando la certeza de las palabras de Dios se convierten dentro de ti en carne y sangre, o sea, se hacen parte de tu vida. Cuando Dios quiere hacerse entender, lo consigue, escuche, por más ignorante que sea la persona. Esa persona va a saber que Dios le habló y no le van a quedar dudas que el Dios que se reveló, ese es su Dios. Amén. Recibimos la palabra del Señor, ¿cierto? Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque pudimos orar juntos, vernos, abrazarnos. Gracias por los hermanos que llegan domingo a domingo a la reunión. Gracias por los que están conectados. Gracias por tu palabra, Señor. Corre todo velo de tinieblas. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, del mío y de mis hermanos. Y sigue revelándote, porque, Señor, hemos comprendido por tu palabra que sin revelación nadie te conocerá. Bendito Espíritu Santo, fluye permanentemente. Y una vez más oramos por Jimena. Si le están haciendo algún procedimiento, que su cuerpo lo reciba bien. Si hay que hacer algún examen, Señor, que la información sea la correcta, que entregue el examen. Provee los recursos, los mecanismos que necesitamos, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por estar con la iglesia. Te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Ya?